Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Ya desde el inicio del programa comentábamos esto. Me da mucho gusto pues tener el día de hoy a dos gamers, a Laurian da Silva Agnolin. Ella es mejor conocida dentro de la comunidad gamer como Lau Agnolin, y también a Daniel del Castillo. Él es Giral, ¿así es? Así es, ¿Giral? correcto. ¿Sí es correcto? Ok. Él es un maestro también del gamer, es uno de los mejores de la historia en Latinoamérica, así está considerado. Y bueno, ambos son pues, gamers profesionales. Empezábamos el programa diciendo que, bueno, pues ustedes están muy jóvenes, mucho, muy jóvenes. Pero bueno, a mí, por ejemplo, cuando era niño, me toca pues el inicio de los, o sea, de los juegos estos de televisión que se conectaban, y todavía la televisión era en blanco y negro, imagínense ustedes. Entonces, bueno, se conectaban. Entonces, no había ni siquiera ni en la mente de nadie la más remota idea de que esto se iba a convertir en lo que es o el día de hoy. Una competencia impresionante, una industria impresionante, un tema sumamente debatible en muchos aspectos por lo que representa, porque pues al final de cuentas yo tengo dos historias cercanas, muy cercanas, que ahorita me voy a pedir, a permitir compartírselas, pero que de alguna manera, pues esto no tenía ni siquiera, para la gente mayor, cuando yo era niño, hablar de los juegos o los videojuegos, pues era de, eres un vaguín y te vas a dedicar ahí y pierdes la escuela por estar jugando y en esto, ¿no? La mamá, ¿no? Clásico. Sí, Un claro, clásico, sí. claro, pero cuando los veo a ustedes dos y leo su historial y me meto a ver en todo lo que han participado y cómo les ha ido y lo que han hecho a nivel no solamente nacional sino internacional, en lo que han participado y las oportunidades no solamente como un juego sino como un negocio y como una profesión, me parece que la situación y la visión ya es totalmente diferente. A ver, cuéntenos cuál es la historia de cada uno de ustedes. ¿Quieres empezamos con Daniel? Va, bueno, yo ya me presentabas, muchas gracias. Daniel del Castillo, artísticamente conocido como Giral. Yo, pues obviamente soy mexicano, tengo 27 años, pero desde el 2015 al 2020 fui jugador profesional de League of Legends a nivel Latinoamérica. Me tocó campeonar en varios aspectos y representar en mundiales y demás, representar a la región y jugar pues ya en otro continente, en contra de gente de todo el mundo, ¿no? Al día de hoy hice la transición y soy comentarista y analista de la Liga Latinoamérica de League of Legends, que se juega acá justamente en la Ciudad de México, que es la competencia más grande de LoL a nivel Latinoamérica. ¿Tú empiezas cómo? O sea, obvio, me imagino que lo primero que te llegó a las manos, no sé, de haber sido un PlayStation o No, un antes Nintendo, el NES. o un Atari, o qué te llegó a la mano. Y entonces empezaste con este asunto, ¿no? ¿Y en qué momento saltas de ser un niño de casa conectado en la tele de tu casa a ser un jugador profesional, un gamer profesional? Pues bueno, básicamente tú lo dijiste, ¿no? O sea, yo así ya tenía un control en mis manos, básicamente. Soy el hermano menor de tres, entonces estuvimos muy arraigados, ¿no? A la cultura de los videojuegos, influencia de mi padre, ¿no? Ahí desde el Nintendo, Super Nintendo, montones de consolas que ya estaban antes de que yo naciera. Entonces, para mí siempre fue algo que disfruté mucho y compartí mucho con mis hermanos. ¿En qué momento das el salto, no? Creo que a medida que pasaron los años, llegó el internet, llegó este boom de la competencia de que ya podrías profesionalizarte, que ya había torneos estructurados, había ligas de competencia de este videojuego, del League of Legends, ya hablándote 2013 o 2014, por ahí, que es cuando comienza más a nivel Latinoamérica. En primera instancia, obviamente era un hobby para mí, lo jugué como cualquier otro videojuego que hubiera jugado, como un pasatiempo, pero eventualmente, por pura diversión, por puro tiempo que le invertí, me empecé a hacer bastante bueno y noté que era uno de los mejores jugadores a nivel Latinoamérica. Ahí es cuando ya se te abren las puertas, ya más interés de equipos, ya más interés de otros jugadores y eventualmente logré formar parte de un equipo profesional, en aquel entonces llamado Lion Gaming, y pues eventualmente ganar la competencia y competir. Creo que el momento en el que percibes que puedes hacer lo que estás al nivel y que vale la pena, que hay una remuneración, que hay viajes, que hay una experiencia que no vas a encontrar en ningún otro lado, es ahí donde te lanzas, pero no antes, creo yo. Sí, que se vuelve básicamente como si estuvieras haciendo un deporte igual y que tienes que viajar y que tienes que ir a torneos y que tienes que ir a eventos, como si cuando metemos a nuestros hijos al ballet o al fútbol o a lo que sea, ¿no?
Y en el caso tuyo, Laurín. Bueno, en mi caso, un gusto enorme estar aquí No, al también contrario, junto gracias. con el Capi, que somos de hecho colegas en la LLA. Yo soy Lau, soy periodista, soy brasileña, entonces sí existe ecosistema de esports en Brasil, pero bueno, hice este salto para Latinoamérica justamente. Pero en mi último año de graduación de Facultad de Periodismo, yo conocí a un periodista argentino que me dijo que había esta posibilidad de trabajar con periodismo de esports específicamente. Entonces, a partir de ahí, yo también, así como Giral, ya vengo de una familia con un historia gamer, comparto mucho esto con mi hermano, siempre ha sido así, desde nuestra primera compu. Entonces, ahí comenzó este primer acercamiento mío con los juegos específicamente y con el League of Legends también. Y desde entonces yo siempre miraba las competencias en las cuales Giral jugaba, de hecho contra Brasil. Sí, o sea, México-Brasil. De hecho contra Brasil, y fue, digamos, mi primer contacto con las competencias profesionales. Sin embargo, yo siempre veía eso como algo lejano, algo nomás como entretenimiento y nunca como una posibilidad de carrera hasta que yo conocí a este periodista argentino. Y a partir de ahí empecé justamente a enfocar mi especialidad, mi especialización en el periodismo ya en el último año de facultad justamente con esports. Entonces empecé a cubrir la liga latinoamericana de League of Legends con las entrevistas post partido, todo lo que sucedía en el día a día, como si fuera periodismo deportivo, cuando los reporteros están allá, no sé, en la cancha reportando de que el entrenamiento fue así. Lo mismo, pero con esports. Y a partir de ahí mi figura, todavía no sé explicar muy bien cuál fue el punto de inflexión o de qué manera eso pasó, que mi figura se proyectó a nivel latinoamericano y entonces esta temporada hubo la invitación de la Liga Latinoamérica de League of Legends, que como Giral ya había mencionado es la primera división, la división más importante de LoL a nivel continental, para ser la reportera de la liga. Entonces lo mismo que yo hacía antes para este medio argentino, lo hago ahora para la LLA justamente. A ver, esto es importante, Daniel. ¿Cómo entendemos a los gamers? Porque de alguna forma, insisto, creo que hoy esta apertura es mucho mayor y eso está muy padre. Pero les cuento rapidísimo una historia de unos conocidos, unos grandes amigos que tienen un hijo que justo está en la Universidad de Texas estudiando todo este asunto del gamer y todo, porque igual de pequeño era obsesivo, metido todo el tiempo, 4, 5, 6, 7 horas, y entonces la mamá lo regañaba y ya desconéctate, ya acuéstate, duérmete. Hasta que un día le dijo, mamá, es que esto es lo mío. O sea, esto es lo mío. A mí no me gusta el fútbol, a mí no me gusta el ballet, a mí no me gustan las matemáticas. O sea, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Digo, la mamá, hay que reconocerlo, porque la mamá empezó a investigar y decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Y entonces es cuando se entera. Y todo esto por consecuencia también de que la universidad se contacta con él y le dice, vente, te doy una beca. Y se lo lleva a Estados Unidos. Y entonces, bueno, todo esto se abre, obviamente. Y es cuando ya como papás empezamos a entender como este asunto de, a ver, creo que es un campo que desafortunadamente nuestra generación todavía no lo entiende. Ustedes, que están mucho más cercanos a esto, tú como, en el caso como gamer, tú como periodista, ¿cómo los entendemos? ¿Cómo debemos entender todo esto? Pues básicamente creo que es entender que es una industria obviamente muy nueva, algo que ha ido evolucionando como tú lo dices, y algo que ya te contamos un poquito, lo de que Lau es periodista, yo fui jugador profesional, pero a medida que pasan los años y a medida que se consolida esta escena, se ha ido estructurando más, y así como el hijo de tu amigo me dijiste, que está estudiando, se abren más posibilidades, ¿no? No solamente son los muchachos que juegan y tienen el nivel para competir, ya hay una infraestructura grande alrededor de ellos, equipos profesionales con staff deportivo, entrenadores, psicólogos, directores deportivos, gente que es parte del equipo y se encarga de grabar esas vivencias, de hacer contenido en base a estos jugadores y a la competencia como tal. Entonces, se ha nutrido mucho la escena y ha abierto muchas vacantes, muchas posibilidades para alguien que se puede y se quiera dedicar a esta industria, encuentre su lugar a través de múltiples habilidades, ¿no? No solamente se trata de
ser bueno con el control y bueno para el jueguito. O sea, ya hay mucho más que solamente ¿Cuánto tiempo, eso. se puede decir, cuánto tiempo entrenas o cuánto tiempo practicas en un videojuego específico? Pues tienes que asimilarlo a cualquier otro deporte. Si quieres ser el mejor, si quieres competir al más alto nivel, te va a demandar muchas horas, mucho sacrificio. La rutina de un jugador profesional, al menos en League of Legends al día de hoy, te estaría que está practicando fácilmente 10 horas al día. Viven todos juntos, hacen una rutina de entrenamiento, se comprometen, ¿no? Se van de sus países y se juntan, hacen muchos sacrificios y sí, le meten básicamente que todas las horas de su vida para mejorar y para llegar a dar ese salto. Hay estrategias, supongo, Claro que sí. pero ¿quién tienen un... Y voy a poner como compararlo con un deporte o con Así es. una profesionalización de especialización en algo, como matemáticas, ingeniero, tienes un coach, tienes alguien que te vaya dirigiendo, te va diciendo, a ver, esta es la estrategia ABC, y entonces van haciendo todo este proceso. Absolutamente, el staff es muy importante para que un proyecto salga a flote, ¿no? Esa es la manera en que tú vas consolidando y armando a tu equipo, ¿no? Es un juego de 5 jugadores. Entonces, más allá de que te traes a alguien de Chile, te traes a alguien de Argentina, te traes un mexicano, te traes gente de múltiples países y te encargas en realizar un proyecto que vaya a embonar, ¿no? Que tenga sentido, entiende las fortalezas de tus jugadores y desarrollas una estrategia. De eso se trata el rol del staff, ¿no? Del entrenador, yo te decía, incluso el psicólogo, el director deportivo. Todo eso suma muchísimo porque si no tendrías pues un grupo de 5 jugadores jóvenes, estamos hablando de jugadores de 17, 18, 20 años, 22, más o menos son los promedios, que a lo mejor no tendrían pues esa estructura o alguien a la cabeza que los pueda dirigir. Y eso muchas veces es un factor que diferencia un equipo que trasciende y uno que se queda a mitad de camino. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar aquí hablando del gamer. El 29 de agosto se celebra, es el Día Mundial del Gamer. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues por eso era importante platicar sobre todo este asunto, sobre esta industria. Y entonces, ahorita que regresemos, quiero platicar también contigo, con Laurien, cómo es una cobertura deportiva, cómo se trabaja, cómo te preparas para hacer esto, porque, bueno, finalmente también es parte de una profesionalización como periodista para poder hacerlo. Entonces, bueno, regresamos a través de QTF aquí platicando, muy interesante el tema, con Julieta González del Solar, que se acaba de incorporar. Ella es Business Development Manager de Gigitech Entertainment para México, trabajando en el desarrollo del negocio de la compañía en el país, obviamente de los videojuegos y todo lo que tiene que ver. Gracias por estar aquí, Julieta. Y con Laurian y con Daniel, o Lau Angolín, como se conoce en el ámbito. Y estábamos platicando, Julieta, bienvenida, con Laurian, y que le íbamos a preguntar este asunto de cómo te preparas tú entonces también. Supongo que así como el periodista de deporte se prepara para los deportes, como el de negocios se prepara para los negocios, o el de economía y finanzas, pues en este caso de los videojuegos, de los gamers, de los sports, todo este asunto, me imagino que tienes que ser especial para entender todo lo que hay detrás, ¿no? Es que primero, para que puedas hacer una buena cobertura, necesitas vivir lo mismo que la comunidad está viviendo. O sea, necesitas ser más uno de ellos, parte de esta comunidad. También para entender qué es lo que, o cuál es tu enfoque en esta cobertura y qué es lo que que la comunidad le gustaría saber, o de qué manera X cobertura le va a repercutir en esta comunidad. Pero en general, sí, o sea, es lo mismo, la preparación es la misma. Hay que estudiar a los equipos, a los jugadores, de dónde vienen, cuál es su historia, qué estaban jugando. En este caso, como League of Legends tiene más de 100 campeones jugables, muchas veces, y bueno, Giral sabe mejor que yo que a veces no nos da la vida para jugar todos y entender la mecánica de todos, pero saber mínimamente lo que juegan cada uno de los jugadores, cómo es su personalidad, tener este acercamiento más personal con ellos para entender cómo son, o sea, en su día a día, conocer las internas de los equipos, también las internas de la comunidad, porque muchas veces suceden algunas cosas que sí son importantes de reportar y que, siendo un periodista de esports, muchas veces no le va a caer bien a X organización o a X jugador, justamente porque estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo pasa con las filtraciones de mercado de fichajes, de que X jugador se está moviendo a X equipo y eso ya tiene consecuencias para este equipo que va a fichar a este jugador. Justamente es como que ya anunciaste el jugador antes que nosotros, entonces eso también genera algunos conflictos con ellos, pero es muy distinto, por ejemplo, a una cobertura
como periodista de un medio tradicional de esports que ser periodista de la LLA como tal, ¿no? Porque el enfoque cambia, porque el acercamiento con los jugadores, con las organizaciones es muchísimo más profundo, tiene que ser más profundo este vínculo que tenemos con ellos, justamente para saber, por ejemplo, en una entrevista si están molestos, si la pregunta que hiciste no les gustó, porque conociéndolos vas a saber cómo conducir tu trabajo y llevar de una manera que no sea tan conflictiva, ¿no? Porque no es lo que personalmente yo busco, nunca busqué conflicto o cosas así, pero sino reportar lo que estaba sucediendo, tener el contexto más profundizado posible, más claro posible para que la comunidad también pueda entender lo que está pasando. Y en mayo fuimos a Londres a representar a Latinoamérica en la cobertura del Mid-Season Invitational, que es es un primer torneo internacional de mitad de temporada de League of Legends, y este año fue en Londres. Entonces, la dinámica de un internacional cambia absolutamente, pero de una manera muy radical, porque las reglas son otras, el acercamiento con los jugadores es distinto, el permiso para estar cerca a los jugadores es distinto, aunque estés representando a una liga que hace parte del ecosistema global de League of Legends. Pero el enfoque es, para mí, como periodista, es siempre contar historias, buscar lo que pasó, el contexto, y hacer con que esas historias y todos los hechos que hacen parte de la comunidad sean potenciados, ¿no? De alguna manera, justamente por los actores que hacen parte, como los jugadores, como los talentos incluso que cargan mucha historia, muchos talentos internacionales que literalmente empezaron con el competitivo hace más de 10 años. Entonces ellos tienen muchas historias, tienen mucho que contar y mucho que aportar. Entonces básicamente eso es mucho estudio. Mucho compromiso, ¿no? Mucho compromiso. Al final de cuentas, sí, ir siguiendo. Sí. Ahora, Julieta, la regulación, creo que aquí hay un punto importante dentro de esta industria, dentro de las empresas que se van dedicando a ello, los apoyos, cómo se maneja todo esto, porque una vez que hay dinero de por medio, creo que ya también se habla de palabras mayores y no solamente de los compromisos, sino también de la necesidad de regular la misma industria, de lo que hay alrededor de ella. ¿Qué pasa en este sentido? Bien, partimos de la base que es parte de la industria del entretenimiento, ¿no? Estamos hablando de esports y gaming como entretenimiento para las nuevas audiencias. Es una industria que va creciendo a pasos agigantados, que como bien tú dices, mueve millones y millones de dólares en todo el mundo, y va acompañando el tema regulatorio al crecimiento de la industria, como en otras tantas. Yo vengo de ser asesora de gaming del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fíjate cómo el Estado empieza a involucrarse, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo, España, aquí también, etcétera. Cómo el Estado empieza a involucrarse. ¿Por qué? Porque no, estamos hablando de entretenimiento, ¿no? Para nuevas audiencias. Tú me platicabas recién que tu hija juega, ¿no? Tú hablas no sé cómo despegarla. Nosotros consumíamos, Emilio, te veo mi cara, nosotros consumíamos mucha tele, consumimos radio, ¿no? Etcétera. ¿Qué consumen las nuevas audiencias, los chiquitos, las chicas, etcétera? Esports, gaming, videojuegos se comunican a través de plataformas como Discord, como Twitch, etcétera, ¿no? Hablamos de un espectro enorme a nivel comunicación, a nivel contenido y demás. ¿Qué es lo que, en base a tu pregunta, tú me dices? El Estado empieza a ver que esto es una nueva industria, entonces quiere acompañar. Surgen nuevas normativas, facilitan cuestiones de visas, cuestiones impositivas, etcétera. Y como te comentaba, yo que vengo justo de gobierno, en cierto punto, en Buenos Aires, empieza a acompañar a la industria facilitando ciertas cuestiones para los equipos de esports, para gente como los chicos casters, etcétera, ¿no? Para que crezca y tenga mayor impulso. Así que eso es lo que sucede a nivel global. Y aquí México es un gran hub, es la industria número 1 de esports y gaming de habla hispana a nivel global, para que te des una idea. Luego viene España y luego Argentina. Así que esto tiene todo por crecer. Y el gobierno y demás, legislaciones, etcétera, van acompañando porque ven esto en este sentido. Sí, te pregunto esto por el tema, como tú bien dices, antes la forma en la que consumíamos, o lo que consumíamos, ¿no? El PlayStation o lo que sea, que además era en tu casa y que no había
de ninguna manera visualizar una cuestión de profesionalización como tal. Y por supuesto a esas famosas chispas que eran los centros, o estos que todavía existen, pero que son, al principio era de donde ponían todos los juegos y tú llegabas, que constantemente, recuerdo, los clausuraban. Y los clausuraban por el hecho precisamente de ello, de que se veía como un asunto en el que dices, los niños pierden el tiempo en esto cuando deben de estudiar. Y que hoy realmente ya es totalmente diferente porque ya existe una profesionalización, porque ya existen carreras relacionadas con ellos, porque ya realmente no es lo que sucedía hace 30, 40 años. Y ahora un gamer se vuelve profesional. Y le pregunto a los tres, ¿en qué momento ese gamer se vuelve profesional? ¿Cómo es este proceso de buscar a un chico, de buscar a Daniel, de encontrarlo? Por ejemplo, decir, este es el cuate que nos puede ayudar a México o a Argentina o a X país y jalarlo de ahí, sacarlo y aventarlo para ser profesional. Bueno, ahí entra un poquito, pues supongo que la facilidad que otorga el Internet, ¿no? Cuando tienes estos juegos que se compiten en línea, a diferencia de pues, cualquier deporte tradicional, ¿no? Que se juega en una cancha y en físico, existen estos rankings, ¿no? Tú puedes conocer, puedes ver qué jugadores tienen más éxito jugando, quiénes ganan más partidos, quiénes se desempeñan mejor en estos partidos. Entonces se hace como una tabla de liderato en el que tú puedes ver, este jugador es el mejor de este servidor, es el mejor de Latinoamérica Norte, es el mejor de Brasil, es el mejor de donde tú quieras, ¿no? Entonces ahí ya puedes empezar a aparecer en el radar, aparecer en el mapa, ¿no? De estos equipos que están buscando jugadores que fichar, quizás algún talento joven para los próximos años competitivos y empezar a formar un talento desde abajo, desde el semiprofesional, desde un jugador que es muy joven, tiene 17 años, a lo mejor te lo traes, lo integras a tu equipo y le empiezas a dar oportunidades y si se las va ganando, ¿no? Si sigue desarrollando ese potencial. Creo que es importante tener ese criterio de saber en qué estás parado, ¿no? Porque como tú lo decías, a lo mejor alguien quiere dedicarse a ser profesional y tú dices, como padre de familia, ¿no? Dices, pues no, tienes que estudiar, dedícate a la escuela, hasta ingeniero, lo que tú quieras, y es perfectamente válido. Creo que uno debe ser muy juicioso, ¿no? En entender dónde está parado, porque si tú quieres ser profesional, pero la realidad es que todavía estás muy lejos de competir en contra de los mejores, pues quizás no sea lo más prudente aventar todo por la ventana y dedicarte y salirte de la escuela, ¿no? Entonces es importante ser realista con esas expectativas y dar un paso a la vez en pro de una meta, como sería en cualquier otro deporte. Quizás puedes jugar una cáscara con tus amigos al fútbol y sentir que eres bueno, pero quizás no estás ahí todavía midiéndote en contra de alguien de tercera, de segunda división. Entonces estás bastante alejado todavía. Claro, y haces muy bien esta comparativa por el hecho de que efectivamente antes era quiero ser jugador de fútbol y era de no, estás loco, ¿cómo vas a ser jugador de fútbol? Ponte a estudiar, ¿no? Y de repente cuando empiezas a ver cuánto ganan los jugadores de fútbol, hijo, patea el balón, ¿no? Lo mismo ahora creo que sucede con el tema de los gamers, ¿no? Cuando ya empiezas a ver los salarios o cómo va este asunto de la lana en los gamers, pues si le dices, juega, desvélate, juega hasta que seas profesional. ¿Existe un tabulador, Julieta? ¿Existe este rango de cosas en las que se tiene, hablando de la misma regulación, en el que digas, así como en la NFL, así como en el básquetbol, es decir, a ver, espérame, hay tope salarial, hay cosas así? La realidad es que depende mucho del videojuego, depende mucho de la región, de cuánto factura cada una de las regiones. Los sueldos varían muchísimo, los chicos no me van a dejar mentir. Depende mucho en qué liga juegues. Es como el deporte tradicional. Yo vengo, de nuevo, Emilio, te traigo otra comparativa. Vengo de ser directora de marketing de la selección de básquet de Argentina. Y depende del deporte en el que compitas, en el país en el que compitas, las competencias en las que tú participes, los premios que entregue la competencia, dónde está tu equipo, cómo figura, los patrocinadores que tú tengas. De nuevo, comparativamente con el deporte tradicional, se maneja muy similar. Entonces, los sueldos, los valores de patrocinios, etcétera, tienen que ver con eso. Tengo que entregar micrófono. Muchas gracias. De verdad, híjole, se nos quedaron muchísimas preguntas. Tengo aquí del público, pero habrá otra oportunidad de poder platicar con ustedes. Vamos a